la prudencia que comporta varios elementos: la memoria de la experiencia, el sentido interior de un fin particular, la docilidad respecto a los sabios y a los mayores, la atención pronta a las circunstancias, la investigación racional y progresiva, la previsión de contingencias futuras, la circunspección de las oportunidades, la precaución en las distintas complejidades que le presenta la vida. A partir de lo cual entran como componentes del maestro virtuoso el buen consejo en su rectitud, el juicio recto sobre las acciones particulares y el discernimiento de las condiciones excepcionales. Lo dice Tomás de Aquino en su Suma Teológica, hablando del maestro virtuoso, que es el fin para el cual el hombre está aquí en la vida académica. Desde los primeros tiempos de su magisterio, dicen los biógrafos de Tomás, siempre fue un maestro virtuoso, dedicado al estudio de la verdad sagrada, elegante en su estilo, conciso, con una exposición agradable, limpia y clara, profundo en la doctrina, excelente en la exposición, no se limitaba a repetir lo que otros habían enseñado, establecía con los discípulos un diálogo con alto nivel académico, respondiendo a sus preguntas, pues a todos los opositores, dice Tomás, se les convence más con la razón que con la autoridad. Aclaraba las dudas de sus discípulos con un éxito total como profesor, pues era venerado, llamado por todos en la Universidad de París. Para ser docente en la Universidad de París se necesitaba por constitución tener 36 años. Tomás tenía 31 años y para poder recibir el título de maestro le faltaban 4 según los reglamentos de la universidad. Las autoridades de la universidad solicitaron al gran canciller, el Papa Alejandro, el permiso correspondiente y es concedido en el año de 1256. Uno de los grandes filósofos alemanes del siglo pasado, Joseph Pieper, dice que el joven profesor sentía pasión por la enseñanza y esta principia a darse cuando se conmueve al oyente, no por una fascinación irracional, sino al modo como la verdad de lo dicho se muestra al estudiante. El maestro tiene que atraerlo a colación en su propio discurso, partir de la posición y disposición encontrada en el discípulo, tomar seriamente sus argumentos y a partir del contenido de la verdad, conducirlo a la verdad más completa y más pura que se encuentra por medio de la conversación y especialmente en el diálogo entre profesor y estudiante. En una de las primeras discusiones magistrales realizadas en la Universidad de París, posiblemente en 1257-1258, expone una de sus primeras obras que se llama El Maestro, de Magistro, y parte del diálogo escrito con el doctor de la Iglesia Agustín de Hipona en Tagaste en el año 389. San Agustín escribe su libro y es un diálogo de Agustín con su hijo Adeodato, donde se desarrolla el valor del lenguaje y la capacidad que tiene para generar la ciencia en el discípulo. El joven profesor Tomás ya había ejercido su función magisterial de una forma brillante y aborda la cuestión del maestro y los discípulos, y el tema fundamental es definir las estructuras mentales que operan en la acción del maestro y el discípulo. Como fruto ya de su experiencia educativa afirma: el maestro virtuoso conoce bien la ciencia que enseña
responde de forma actualizada a las preguntas de sus discípulos. Esta es una condición sin la cual no se puede dar una buena conferencia, escribir, predicar, responder a algo, dar una clase. Si no se tienen los conocimientos suficientes, si no se han asimilado, no se debe enseñar. La enseñanza implica por parte del maestro capacidad perfecta de causar la ciencia por la cual necesariamente quien enseña, o sea el maestro, debe poseer explícita y perfectamente la ciencia que causa en el discípulo, pues así es como la adquiere el que viene a la universidad a aprender. En el artículo segundo del libro Magistro, dice: el docente que conoce detalladamente toda ciencia, en este caso el maestro, debe despertar todas las potencialidades que tiene el discípulo para que él desarrolle la autodisciplina académica, que sea discípulo deseoso de superación, de compromiso y de autoestima. El maestro estimula el entendimiento a saber lo que enseña, haciéndolo a veces de motor esencial que hace pasar. En filosofía se habla del acto y la potencia. En este momento estamos en un acto, pero continuamente estamos en potencia de levantarnos, de estudiar, de graduarnos. Es la vida del hombre, el acto y la potencia. Por lo tanto, la memoria en cuanto a experiencia de vida, el entendimiento, la docilidad en cuanto a la búsqueda de los consejos de otros, la inventiva, la agilidad mental sin caer en la ligereza, la destreza, la providencia, la circunspección, la cautela, el proyecto de vida, siempre están en un proceso dinámico de acto y potencia. El joven maestro Tomás de Aquino era virtuoso, dedicaba mucho tiempo a la preparación de sus conferencias, de sus predicaciones, clases, escritos, disputas por medio de la lectura, la oración, la meditación, los coloquios, y así mejoraba cada día su práctica docente con el fin de que las palabras del maestro, dice él, sean oídas o leídas en sus escritos y causen la ciencia en el entendimiento del discípulo. Uno de sus biógrafos, o su principal biógrafo, Guillermo de Tocco, nos dice que uno de los éxitos del maestro virtuoso, en el caso Tomás, era la excelente relación que mantenía con sus discípulos. Era amigo, maestro, consejero, apoyo, porque mantenía un clima académico de total confianza. Conocemos la carta de Tomás a un joven estudiante llamado Juan, donde el doctor Angélico da consejos pedagógicos de cómo estudiar bien. Si el maestro sabe algo con certeza, es en virtud de la luz de la razón que es infundida interiormente por Dios y por la que Dios habla en su interior. El docente no traspasa su ciencia al discípulo, se produce el efecto contrario en el discípulo. Mediante la enseñanza continúa con la filosofía de Aristóteles del acto y la potencia. Para llegar a ser un maestro sabio, a ejemplo de Tomás de Aquino, tenemos que ser virtuosos. La virtud es un hábito que perfecciona al maestro para obrar el bien, tanto en el orden intelectual como en el orden moral. En el caso del maestro, perfecciona el entendimiento por medio del amor a Dios, que le da los dones del Espíritu Santo, la oración, el estudio, la lectura, la investigación, y así va estimulando la pasión por la verdad. El estudio de la sabiduría, es una frase famosa de Tomás, el estudio de la sabiduría es el más perfecto, sublime, provechoso y alegre en todos los estudios que el hombre puede realizar. El estudio de la sabiduría en los distintos campos, en este campo, en el campo jurídico, el estudio de los sabios juristas será para ustedes como lo máximo en su vida intelectual. Las virtudes son sabiduría, ciencia
e inteligencia. Y dado que las virtudes cambian el comportamiento del discípulo, porque modifican o moldean las capacidades intelectuales, psicológicas, religiosas, sociales, se van adquiriendo poco a poco con el ejercicio deliberado, libre, consciente, haciendo del maestro una persona creativa, en este caso el discípulo, dinámica, buscadora de la verdad. El maestro virtuoso vive una vida recta, transparente, disponible, alegre, sencilla. Se va creando en él la capacidad para la libertad, para la lucha por la justicia y por la paz. Va decidiendo y obrando con amor pleno, con responsabilidad, con las más complejas circunstancias que le presenta la vida académica, y publica así sus investigaciones, sus escritos, a medida que se va volviendo un hombre prudente. Por razón de su esencia, es virtud intelectual, pero por razón de su materia conviene a las virtudes morales, pues es la recta razón de las acciones humanas. Es propio de la prudencia aplicar lo recto, dado que hemos hablado de las virtudes, es porque queremos estudiantes prudentes, futuros graduados en maestría prudentes, correctos, comprometidos con la justicia y la paz. La corrupción de la justicia, dice Tomás de Aquino, se debe a dos motivos. Primero, dice, a la falta de compromiso del mundo académico de los sabios. Y en ese mundo académico estamos muchos de nosotros aquí. Y al silencio de los grupos económicos. La corrupción de la justicia se debe, ¿no?, a la ignorancia, podríamos decir, a la falta de compromiso del mundo académico de los sabios y a los grupos económicos que compran nuestras conciencias. Que tengamos éxito en el inicio de nuestras labores. Alia yacta es. La suerte está echada. Gracias.